Que se ve conectando a la gente y todo eso. Ajá. Bueno, no veo esta distancia, así que no hay problema. Yo me lo voy tirando medio espaciado a los mates. Bueno, ya tenemos un par de conectados. Así que ya vamos a ir arrancando. Entonces, si llamo el mate, se va juntando la gente. Así es. Tenías un par de personas que deben ser amigos tuyos que ya habían Sí, puesto seguramente. me Sí. gusta. Está bien. No, Toda mi amigos familia. o gente que te sigue. Bueno, ya tenemos un lote conectado, así que vamos a ir arrancando. Presentándote. Bueno, como siempre les digo a todos, buenas noches. Vamos a hablar de temas relacionados al campo, bajados al castellano, para que todos se sumen, aprovechen, pregunten. La pregunta hace que sea todo más dinámico y que fluya más y que siga mejor, ¿no? Así que bueno, lo presento. Hoy estoy con Fede del Pino. Fede es ingeniero agrónomo, Fede es asesor independiente en agronomía, pero también es socio fundador de una empresa que se llama Imagine in Agro, y que es una empresa que, entre otras, diseñaron la aplicación de Forrajer. Y lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito de eso, entrando con el tema de presupuestación y balance forrajero. Y vamos a hablar sobre todo para los que están iniciando la actividad de la ganadería o están en la actividad de la ganadería, pero también vamos a hablar algo de agronomía que a Fede le gusta mucho. Así que Fede, arranco, presentate vos, date a Bien. conocer a la gente, contar un poquito qué haces. Gracias, Facu, bueno, por la invitación. Como decía, soy agrónomo, ya hace casi 20 años que trabajo en la zona del sudoeste de la provincia de Buenos Aires como asesor independiente. Y como es una zona muy ganadera, además de agricultura hacemos mucha ganadería y bueno, el tema de presupuestación forrajera es un tema que toca muy de cerca y que en todos los campos donde trabajo es un tema realmente importante al que le damos mucha importancia. Y como decía Facu, soy, digamos, fundador en realidad de una herramienta, en realidad es una continuación de un proyecto que armamos hace muchos años con la Facultad de Agronomía y la zona sudoeste de ACREA, que era conocida como Índice Verde, que es una herramienta que permite estimar cuánto crecen los recursos forrajeros, es decir, cuánto pasto crece en una pastura, en un verdeo o en un campo natural. Básicamente esa es la herramienta que denominamos Forrager. Y bueno, básicamente permite estimar cuánto crecen esos recursos con bastante frecuencia, de manera tal que les sirva a los usuarios para tomar decisiones en el día a día en el campo. Perfecto, buenísimo, ya vamos a entrar en las herramientas. Bueno, antes que nada, Fede, hay un montón de conectados, así que bueno, hay mucha gente que te está viendo. Ya tenemos algún saludo para vos, de gente afín. Juan María, que nos pone que es una gran persona, gran asesor, que te manda saludos, así que bueno, saluda a tu Saludos, gente. Juan. Sí. Fede, un poco la idea de comenzar esta charla, esta presentación, esta charla entre nosotros. Yo siempre trato de llevar a un ejemplo, a llevar a una actividad diaria, y en base a eso ir armando o hilando lo que es esto que tenemos para contarles a todos. Y me gustaría arrancar con presupuestación forrajera. En un par de vivos atrás hablamos de distintos modelos ganaderos, si se quiere. Tenemos modelos de cría. Dentro de la cría es con el aporte de tecnología, ya sea diferido, ya sea verdeo, ya sea cortopicado. Después tenemos de invernada y tenemos determinación. Bueno, para arrancar me gustaría saber cómo vos, o contarle a la gente cómo vos te parás de cero para decir, bueno, tengo que arrancar una presupuestación del forraje de este esquema productivo, sea cual sea. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Dónde te parás y cómo empezás a planificar una presupuestación forrajera?
Bien, sí, interesante. A ver, yo creo que antes de hablar de la presupuestación forrajera, me parece que es importante, parece una obviedad, pero me parece que es muy importante saber cuál es el sistema productivo que al que uno quiere apuntar, ¿no? Al que uno quiere apuntar y en función del potencial de cada campo, ¿no? Hay campos que obviamente son, que tienen potencial, digamos, para hacer cría, otros que tienen la posibilidad de hacer además algo de recría y otros que tienen la posibilidad de hacer recría y terminación y agricultura. Entonces, bueno, en función del potencial de cada campo y en función del sistema productivo que cada productor quiera llevar adelante, en función de eso, digamos, una vez que está definido eso, ahí uno puede empezar a pensar en cómo armar el presupuesto forrajero o el balance forrajero, Perfecto. ¿no? Entonces, una vez que eso está definido, en el caso de un sistema de cría con muy poca recría, es de alguna manera más sencillo porque no tenés tantas alternativas. Claro. Entonces, ahí obviamente es pensar en cuánto produce los recursos forrajeros, que son de campo natural, de bajos, y eventualmente cuántas hectáreas o qué se puede hacer en las lomas o las medias lomas donde se puede llegar a hacer algún recurso de mejor calidad, ¿no? Digamos por ahí para que la gente entienda lo que vos nos estás planteando, es decir, bueno, antes de hacer la presupuestación saquemos una foto de qué es lo que tenemos hoy. Exacto, exacto. O sea, ¿Cuál es el potencial productivo de cada campo y cuál es el sistema productivo que cada productor quiera llevar adelante, ¿no? Una vez que eso está definido, sí, es saber en primer lugar cuánto puede producir ese campo en cada ambiente, cuánto pueden producir los bajos de campo natural, cuánto pueden producir las pasturas de loma, ya sea de base alfalfa, asociadas con gramíneas, cuánto pueden producir los verdeos de invierno, cuánto pueden producir los verdeos de verano. Bueno, en función de eso, uno define la superficie de cada recurso y va a definir la carga potencial que puede llegar a sostener ese sistema, ¿no? y después vos ese presupuesto forrajero lo vas a ir avanzando, lo vas a ir entramando a medida que defina la carga que vos querés tener en ese campo. De acuerdo a la carga potencial, bueno, a ver, yo quiero estar más intensificado, quiero tener Claro. más o menos estrés, digamos, por así llamarlo. Bueno, en base a eso vos ahí empezás con tu presupuestación. Exacto, sí. A ver, partamos del concepto de que la comida más barata es el pasto. Sí. Entonces, yo creo que eso es un concepto fundamental y decir, bueno, ¿cuánto es lo que yo puedo producir solo a pasto? Después, uno puede ir subiendo la intensificación en función de los objetivos de cada empresa, de cada productor. Va a decidir cuánto suplemento adicionar a ese pasto que puede producir. Primero, Suplemento, le llamamos energía, digamos grano, sí, o rollos, cortapicado, rollo. Exactamente, exactamente. Sí, sí, partamos del concepto de que la comida más económica, más barata, es el pasto y que hay que, digamos, producir la mayor cantidad posible de carne en base a pasto. Perfecto. Eso es fundamental. Después uno va a decidir qué recursos usar para suplementar en determinadas épocas de año según también la curva de producción de sus recursos naturales, ¿no? Sus recursos forrajeros. A ver, hagamos un paréntesis ahí en curva de producción. Explicarle un poco a la gente por ahí que recién se está iniciando la actividad, ¿qué es una curva de producción de pasto? Bien, sí, en general en la región pampeana y la gran mayoría de las zonas productivas, ganaderas, los recursos forrajeros tienen una estacionalidad, ¿no? Producen más en primavera, verano y otoño y mucho menos en invierno, ¿no? Entonces, la importancia de conocer la productividad anual y la curva de productividad de sus recursos, Claro. de sus zonas, y la otra cosa que es muy importante conocer es también la variabilidad de esa productividad. Pues nosotros podemos tener una productividad promedio para cada momento del año, para cada mes, pero también es importante conocer cuán variable es
en cada zona, ¿no es cierto? Hay zonas donde hay más variabilidad que en otras. Y vos más o menos, conociendo una foto actual de tu campo, conociendo más o menos la estacionalidad o la curva forrajera de tu zona, ¿podés estimar cuánto pasto vas a tener de acuerdo a la carga que vos manejás o la que tenés? ¿Cuánto vas a tener en 3 meses? ¿Lo podés estimar? ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo lo estimás? Hay herramientas, ya vamos a entrar en esas herramientas, vamos a entrar en forrajer, que digamos va a ser la frutilla del postre, pero ¿cómo te parás y vos cómo estimás o qué le aconsejás a la persona que haga en ese punto? Vamos a suponer, llevemos el hilo de esta conversación a un campito de cría, en la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, de una receptividad de 0,7, si querés, 0,7 vacas por hectárea. Bueno, a ver, ¿Cuándo arranco a hacer esa foto? ¿Cuándo me estoy iniciando la actividad? ¿Cuándo me recomiendas? ¿En marzo, en enero, en abril? Lo importante es poder juntar información histórica, la mayor cantidad de años posibles, de datos que haya de la región, de la zona donde uno va a trabajar, si es posible del campo en particular, mejor, pero uno puede juntar esa información. Hoy hay información satelital disponible desde el año 2000 hasta la fecha, entonces uno puede conocer esa información para una zona en particular. Si uno pudiera conocerla para el campo en particular donde va a trabajar, mejor. Existe esa herramienta, se puede, digamos, contar con esa información. Entonces uno ya conoce la curva de producción de pasto de ese campo, un campo de cría, donde uno cree que tiene una carga de 0,7, ¿no? Sí. En base a esos datos, uno puede revisar y ajustar esa carga, puede ser de 0,7, puede ser de 0,6 o 0,8, y en base a esa información, que le va a permitir al productor saber cuánto produce en promedio y qué variabilidad tiene en cada momento del año, con eso va a poder decir, bueno, yo quiero tener una carga, quiero estar holgado, una carga de 0,65 por ejemplo, y no tener altibajos. Si me sobra pasto lo difiero para otro momento, bueno, o manejar una carga más alta, pero sabiendo que en un cierto porcentaje de años va a tener que suplementar con X cantidad de kilos o de rollo, o de silo picado, o de grano, según la categoría y según el momento de... Digamos, la planificación es como todo, como toda estrategia empresarial, es un punto para poder armar el futuro, digamos, para poder diseñar a dónde me quiero parar al frente. Y esto no excede eso. Y conociendo la foto de hoy, te va a ser más fácil diagramar ese futuro. Conociendo un poco la historia y la variabilidad que uno tiene, uno sabe en qué territorio, en qué zona uno va a trabajar. Sabés que hay años que vas a tener sobrante de pasto, en algunos vas a tener faltantes, y obviamente uno nunca sabe cuándo le toca ese año, ¿no? Claro. Hay años que se juntan a seca y al año siguiente llueve muy por encima de lo normal. Entonces, lo importante me parece que es la planificación, en cualquier ámbito, ¿no? No solamente la planificación forrajera, sino la planificación económica, la planificación financiera, la gestión de la información en general, ¿no? Ayuda a que un empresario, productor, agropecuario, pueda manejarse en un terreno lo más conocido posible, sabiendo que estamos en una producción al aire libre, donde el clima es muy difícil de conocer y fundamental. Y entonces, con más razón, la importancia de la planificación, saber más o menos por dónde uno puede transitar el sistema, digamos, y por eso es la planificación y después el seguimiento, porque vos podés planificar y tenés que seguir el sistema con indicadores que te vayan diciendo cómo venís, por dónde vas, cómo viene el año, cómo venís con tu producción de pasto. Un semáforo, digamos. Claro, lo estás cumpliendo, no lo estás cumpliendo. Exacto. Y poder tomar decisiones a tiempo. Si sabés, si ya el año viene complicado, entonces la producción de pasto viene por debajo del promedio histórico, entonces ya uno va tomando decisiones en forma anticipada. Lógico. O vendiendo así en forma anticipada. ¿Qué pasa? El pasto, cuando uno
sobrepastorea un recurso, genera condiciones que no favorecen el crecimiento futuro. Entonces uno cuando a veces se pasa de carga, por aguantar un poquito más la hacienda, terminás perjudicando tu producción futura de pasto. Entonces bueno, poder anticiparse a esa jugada me parece que es fundamental. La planificación y el seguimiento, ¿no? Claro, y esa planificación arranca de la foto. Bueno, ahora en la foto, primero vos necesitas toda esa información histórica, que mucha de esa información histórica viene del manejo, viene de la historia del lote, o sea, qué Exacto. recursos tuvimos antes, carga que tuvimos. Pero una cosa muy importante es el stock de pasto que vamos a tener en ese momento, ¿no es cierto? Y con el que queremos salir en la presupuestación, ¿no es cierto? A ver, ¿tenés una idea, un estimativo para contarle a la gente de cuánto es la cantidad de materia seca? Contarle primero un poco qué es la materia seca, cómo se mide ese pasto y qué cantidad de materia seca es una cantidad óptima o una cantidad, digamos, el no negociable. Claro. A partir de acá es con la que yo tengo que arrancar en tal momento. Sí, sí, cuando hablamos de materia seca, que es un término que se usa muy habitualmente, básicamente es la cantidad de los kilos de biomasa descontando el agua, ¿no? Los forrajes, cualquier planta, tiene una proporción de agua y una proporción de materia, que son tejidos, no está toda la proteína, está la energía, que eso no es agua. Entonces, generalmente lo que hacemos es llevar los kilos a materia seca, que es en definitiva lo que es un indicador común a lo que consume el animal. Nosotros sabemos que los animales consumen más o menos el 3% de su peso vivo en materia seca. ¿Sí? Entonces, dependiendo de las condiciones y demás, pero más o menos 3% por día. Por día, exactamente. O sea, nosotros necesitamos ese stock por día para arrancar. O sea, claro, si uno, por ejemplo, tiene un stock de pasto de 1.500, 2.000 kilos de materia seca, por decir una cosa así, y pretende que, digamos, que es un stock bueno como para que las plantas puedan mantener una actividad fotosintética elevada y puedan seguir creciendo. O sea, las plantas crecen cuando absorben la radiación y toman, digamos, recursos del suelo, agua y nutrientes, y eso es lo que le permite crecer. Si uno sobrepastorea y le saca ese área foliar, las antenas que son las hojas, le está limitando su capacidad de crecimiento. Entonces, está ralentizando. Exactamente, está limitando su potencial de producción. Entonces, es importante dejar un remanente, lo que llamamos remanente, que es la cantidad de kilos de materia seca que uno deja, que define como mínimo, ¿no? Que puede ser 1.000, 1.500, 2.000, depende del objetivo de cada productor. Pero 2.000 kilos. Kilos por hectárea. Eso de remanente. Eso de remanente. Eso es lo que queremos dejar en el campo cuando nos vamos con las vacas. Exactamente. Entran las vacas, vamos a suponer, con 7.000 kilos. Es mucho. Sí, pero ponele, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Sí. Entran con 7.000 kilos, que nos queremos ir con 1.000. Entonces tenemos un lote que son tantas hectáreas, tantas vacas, hay tanto pasto y nosotros queremos dejar eso. Bueno, esa fórmula nosotros tenemos que tirarla en la calculadora para decir, bueno, mis vacas van a durar tantos días en este lote. Entonces, ahí tenés. De la foto largamos con esa presupuestación forrajera, ¿no? Exacto. Vos tenés un stock disponible al inicio y además una tasa de crecimiento diaria. Entonces vos tenés que considerar el stock que tenés para comer. Decir, bueno, tengo, por decir, como decíamos, 7.000 kilos y quiero que queden 2.000 kilos de remanente, sé que tengo 5.000 kilos disponible para comer, más el crecimiento diario de ese recurso. Entonces, en base a eso, definís la carga y la estadía. Y ahí le agregamos un dato más a la foto, la época del año. Porque en invierno casi no vas a tener tasa de crecimiento y en primavera lo más probable es que te comas solamente la tasa de crecimiento. Exactamente. ¿no? Sí. Entonces la presupuestación forrajera lo hace tan importante ahí porque, claro, a ver, y corregime vos Fede, porque de acuerdo a la época del año es el remanente que vos vas a poder guardar para los momentos críticos, para tu cuello de botella, ¿no? Sí, hay recursos, sobre todo en la cría, que es fundamental
poder tener un stock importante de materia seca para que la vaca entre en el momento de la aparición con muy buen volumen de pasto, buena cantidad de materia seca, para que permanezca durante su periodo de aparición en condiciones lo más parecidas a las óptimas, ¿no? O sea, sí, con poco movimiento, que puedan estar las estadías necesarias durante su periodo de... Y te hago una consulta. Cuando vos tomás la foto, no es lo mismo, digamos, el recurso que vos estás utilizando, obviamente, pero tampoco es lo mismo a ver, vos tenés materia seca por ahí, no sé, estamos en pleno invierno, dejaste mucho remanente, pero una festuca que está encañada, Claro. Versus una avena que por ahí está con la hoja verde, bien tiernita, todo eso. Vos, en la presupuestación, ¿la hacés igual o varía de eso? A ver, en general manejamos rodeos de vacunos. La vaca tiene una característica que es una cosa que es impresionante, que tiene la capacidad de consumir algo de muy mala calidad y convertirlo en calidad para sus terneros, en leche básicamente, ¿no? Eso es una característica y una condición. Entonces, cuando uno arma una presupuestación forrajera, uno obviamente tiene que pensar a qué categoría va dirigida cada recurso. En el caso de una vaca ya, digamos, desarrollada, que llega a su peso adulto, con buen desarrollo, uno tiene la posibilidad de darle de comer comidas, digamos, pastos que no son de tan buena calidad. Claro. Tiene esa capacidad de aprovechar casi que madera y convertirlo en energía y proteína para producir leche para su cría. Pero digamos, ¿la calidad te afecta la planificación? Sí, por supuesto. Sí. Y bueno, cuando uno tiene una categoría como una recría, obviamente tiene que darle comida de mayor calidad, con mayor, digamos, más palatable, con mayor porcentaje de digestibilidad, con mayor porcentaje de proteína, que le permita crecer y engordar al ritmo que uno necesita, ¿no? Entonces hay que ofrecerle la cantidad en kilos de materia seca y en calidad para cada categoría. Uno puede a una vaca de alguna manera darle comida de menor calidad, pues ya está desarrollada, pero para una categoría de recría, digamos, que está en crecimiento y tiene que engordar, hay que darle comida de mayor calidad. Entonces eso tiene que estar también establecido en el presupuesto forrajero. Y en ese caso vos suplantarías, la calidad con cantidad en la vaca, o lo manejarías igual. Bueno, obviamente va a depender un poco del estado de cada categoría. Si Por es ahí, una vaca que está en un estado inferior, un estado, digamos, que uno tiene que mejorar su estado corporal, ahí hay que pensar no solo en la calidad, sino también no solo en la cantidad, perdón, sino también en la calidad. También uno puede manejar y mejorar una condición corporal dándole misma cantidad o menos, pero de mayor calidad. Y en el análisis, por lo general, la calidad está asociada a un poco más de agua que el pasto de no calidad. Entonces ahí, ¿cómo estimás esa materia seca con la que vos querés? ¿Cómo haces ese calculito? ¿Cómo lo pones? ¿O vas directamente? Hoy hay aplicaciones que se dedican a eso, pero digamos, para el que entra al campo, que no conoce mucho, No, a ver, básicamente lo que hacemos es armamos un circuito para la cría, o sea, para la vaca, y otro circuito para lo que son categorías de recría y de invernada de terminación. Lo que es categoría de cría, es una vaca ya desarrollada, ya en su peso adulto, uno tiene que pensar en lograr que esa vaca pueda dar la mayor cantidad de terneros posible durante su vida útil, y manejar una carga lo más alta posible para tener la mayor cantidad de terneros posible. Entonces, uno es un equilibrio entre esas dos cuestiones. Entonces, tienes que manejar el estado corporal de la vaca para que darle la cantidad de comida que precisa cuando está criando su ternero, y después, una vez que la vaca, digamos, se desteta, uno puede jugar con su condición corporal y restringirle un poco la
la cantidad de materia seca y de calidad, entonces, justamente para mantener una carga más alta. Entonces es un equilibrio entre esas dos cosas. Ahora que se me decía equilibrio, se me viene a la cabeza la otra que es el balance forrajero. Contarle un poco a la gente la diferencia entre un balance forrajero, una presupuestación forrajera y cuál va a estar primero, son complementarios. Sí, me parece que son complementarios. A ver, la presupuestación forrajera es un concepto más amplio tal vez. Es decir, bueno, ¿cómo hago, cómo defino los recursos que voy a tener, defino la carga que voy a tener, se definen las épocas de siembra de cada recurso? Bueno, esto es toda una presupuestación que va mucho más allá del balance. El balance puntualmente es la diferencia, como un balance contable, es la diferencia entre la oferta y la demanda. Es decir, cuánto pasto, cuántos recursos forrajeros o cuánta comida, de alguna manera, tengo para ofrecerle a mi hacienda y cuánta hacienda tengo que sería mi demanda. Entonces, lo que tengo que lograr es que ese balance esté equilibrado. Que no me sobre pasto y que no me falte pasto, básicamente. Si te sobra pasto estás perdiendo una oportunidad y si te falta pasto podés meterte en un embrollo productivo. Sí, porque exactamente, como te decía antes, después te puede salir más caro porque estás sobrepastoreando tus recursos, no lográs vender la hacienda cuando la tenés que vender. O vas a tener que comprar recursos que por ahí que son más caros. En el momento donde luego lo van a necesitar seguramente es el momento que es más caro, que hay más demanda. Exactamente, sí. Y volviendo a lo que es presupuestación forrajera, es eso, justamente prever, uno sabiendo la carga que tiene, prever cuándo vas a precisar tener una suplementación, cuándo son esos baches, entonces cuándo vas a tener que aportar rollos, si vas a hacer rollos propios o si vas a salir a comprar, o si vas a hacer un silo picado, cuántas hectáreas de silo picado vas a hacer, o cuántas toneladas de grano vas a tener que suplementar según la carga que definas tener en tu... Por ejemplo, un detalle, por ejemplo, sabemos que en nuestra zona, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, los verdeos de invierno, que son un recurso muy importante para aportar pasto en invierno, sabemos que pueden recibir 1,8 a 2 cabezas por hectárea. Eso es un dato bastante... Entonces, si nosotros queremos tener 3 cabezas por hectárea, sabemos que tenemos que suplementar. Entonces ya de movida ya uno sabe que tiene que presupuestar tantos kilos de maíz o de algún suplemento para ese momento del año. O sea, sería correcto pensar que vos haces un balance forrajero, decís lo que vos dijiste, tengo tanta oferta de pasto y tengo tanta demanda en vacas. Una vez que hago ese balance, puedo presupuestar, por ejemplo, los próximos 6 meses. Sí. Es decir, estoy en marzo, que es el momento que desteto, por ejemplo, que voy a tener que hacer pasar mis vacas todo el invierno, en una X cantidad de hectáreas, tengo X cantidad de pasto, bueno, proyecto esos 6 meses, ¿no? Sí, eso sería, digamos, lo óptimo de esta planificación, ¿no es cierto? Sería hacerlo así. Sí, en general tratamos de planificar el año, digamos, un año, digamos, vista, digamos. Generalmente arrancamos en el otoño y planificamos hasta el otoño siguiente, entonces ahí ya tenemos cubierto un año productivo. O invierno, pero hacer una planificación anual. Una planificación. Eso sería el consejo para... Exacto, porque hay muchas cosas que uno no puede definir en 2 meses, 3 meses. Tenés que planificar cuántas hectáreas vas a hacer de verdeos, entonces tenés que saber cuántos lotes tenés disponibles para hacer verdeos, ¿no? En general, cuando uno planifica, y lo ideal es poder hacer verdeos sobre rastrojos de fina, sea trigo, cebada. En el caso de nuestra zona, que no hacemos soja de segunda y que hacemos mucha ganadería, entonces hacemos los verdeos, los hacemos o sobre rastrojo de fina o sobre pastura que termine su ciclo, ¿no? Eso es nuestra rotación ideal. Entonces, sabiendo cuántos animales tenemos, entonces sabemos cuántos verdeos tenemos que hacer. Perdón, y después saber cuántas hectáreas de maíz, si vamos a hacer maíz, ya sea para diferir o para hacer un silo picado, ya planificarlas de movida, ¿no? ¿Te animás a tirarle a la gente por ahí cómo sería una rotación ideal en cría en esta zona ganadera?
¿Cómo harías vos una rotación, una Sí. presupuestación anual? Tengo 100 vacas, tengo 120 hectáreas. ¿Cómo planifico? Sí. Sí, en un campo de cría básicamente es, digamos, sabiendo que ese campo puede llegar a soportar solamente, digamos, por el recurso campo natural, si ese recurso puede sostener 0,7 vacas por hectárea, Ya estoy. tengo 100 hectáreas, sí, más de 70 vacas no deberíamos poder. Eso pensando en sin suplementar o sin hacer ningún tipo de aporte. Si uno tiene algunas hectáreas donde puede hacer un diferido, por ejemplo, sí, tenés 20, 30 hectáreas para hacer un sorgo para diferir o un maíz para diferir. Diferir es hacer un recurso de verano, como maíz o sorgo, para que la vaca lo consuma, lo pastoree en otoño, a la finalización del verano. Entonces, eso te permite agrandar un poquito el campo y decir, bueno, en vez de 0,7 vacas por hectárea, puedo sostener 0,8, 0,85 vacas, entonces puedo tener en 100 hectáreas, puedo tener 85 vacas, y sé que en el periodo de otoño esas vacas tienen que salir de los bajos del campo natural y tienen que estar en ese maíz diferido. Y hacer una reserva. Y ahí haces la reserva del campo natural para que esa vaca pueda ir a parir en un recurso con reservas, ¿no? Con stock. Si uno quisiera tener una carga más alta, ya tenés que pensar y no tenés más superficie para hacer maíz diferido, o salir a comprar rollos, o bueno, ya darle grano a una vaca sería muy poco eficiente, ¿no? Pero, No, bueno, después es una herramienta. Exacto, sí, es una herramienta más. Es una herramienta más que uno puede tener. En función de la relación del precio del maíz con la carne, puede ser viable, pero digamos es una comida cara para darle a una vaca. Uno intentaría darle una comida más económica. Como Claro. vos dijiste, si hacemos un buen balance forrajero y en base a eso presupuestamos bien, y la comida más barata es el pasto. Sin duda. ¿No? Sí. Bueno, si aplicamos tecnología es porque ya estamos queriendo aumentar mucho más la carga. Sí. O sea, que ya estamos hablando que estamos queriendo subir la escala, ¿no es cierto? Exacto. Eso sería un poquito. Sería una estrategia. Sí, Bueno, bueno, como todos ya saben, te está viendo un montón de gente, Fede está entretenido, hagan las preguntas, aprovechenlo a Fede. Ustedes trabajan con Image Agro, que es una empresa que entre otras cosas creó lo que es Forrajer. Primero contarles un poquito a la gente qué es lo que es Forrajer, que es una aplicación. El otro día estuvimos hablando con Fede Note de aplicaciones y hoy está cada vez más interiorizado en la parte agrícola, en la parte ganadera, lo que es aplicaciones son cada vez más necesarias. Nos estamos acostumbrando a usarlas y cada vez son más necesarias para nosotros. Bueno, contale qué es esto y ahora lo vamos a ensamblar con el balance y con la... Claro. Sí, a ver, Forrager es una aplicación que deriva de un proyecto que surgió en la Facultad de Agronomía, que desarrollamos junto con ACREA, con la zona sudoeste de ACREA, un sistema que permitía estimar la producción de pasto, la productividad de pasto, con imágenes satelitales del satélite que se llama MODIS. Es un satélite que existe desde el año 2000 y que permite digamos, con un píxel de 5 hectáreas, con bastante buena resolución temporal, nos permitía estimar la tasa de crecimiento de los recursos una vez por mes, ¿no? Bueno, ese sistema Forrager es de alguna manera una secuela, una continuación de ese proyecto, con algunas actualizaciones que tienen que ver con que estamos usando imágenes de mayor resolución espacial, o sea, píxeles de 10 por 10 metros, que son las imágenes Sentinel que hay disponibles. Entonces, básicamente eso, es usar una metodología que ya desarrollamos en la Facultad de Agronomía hace muchos años, con el impulso de Fernando Pacín, que fue un asesor que impulsó mucho esa herramienta en la zona, y hoy estamos ofreciendo una tecnología más como renovada y actualizada, de esa que se desarrolló hace muchos años, y lo que buscamos es que, como vos decías, hay muchas aplicaciones de todo tipo y muchas que trabajan con imágenes satelitales. Nosotros lo que estamos buscando es
es que la información que generamos sea una información que le llegue de manera muy sencilla al usuario, ¿sí? Que no... Y exacta. Y lo más precisa posible. Entonces nos focalizamos en trabajar en eso, justamente en las calibraciones a campo. Se están haciendo cortes de biomasa a campo para ajustar y mejorar las ecuaciones que usamos. Y por otro lado, que la información les llegue a los usuarios de manera muy sencilla. A través de WhatsApp, cada vez que hay imágenes nuevas, los usuarios reciben el dato de tasa de crecimiento, es decir, cuántos kilos de materia seca está creciendo cada recurso por hectárea por día. Y eso es lo que usamos para hacer, primero, la planificación, digamos, por la historia de datos que hay, y por otro lado, para hacer el seguimiento, no digo diario, pero sí semanal o quincenal, donde los usuarios pueden hacer ajustes de circuitos. Las imágenes en este tipo de casos se usan mucho, o sea, midiendo, o sea, captan la refractación del sol, o sea, cómo fotosintetiza, para hablar en castellano básico para la gente, cómo fotosintetiza la planta y en base a eso cuánto está creciendo, pero también te transmite información histórica, ¿no es cierto? Sí, justamente usamos el famoso índice verde o NDVI, que se escucha hablar mucho, que es básicamente un indicador de cuánta antena, cuántas hojas están fotosintetizando y absorbiendo la radiación que después la planta transforma en kilogramos de materia seca. Básicamente ahí lo voy a unir con algo que dijiste al principio. Si vos haces un sobrepastoreo, no te queda casi área foliar en las plantas, claro. O sea, te quedan pocas hojas, le cuesta mucho a la planta fotosintetizar. Entonces, cuando vos ves una imagen ya totalmente procesada y todo el satélite, lo que te están mostrando es un espacio más oscuro y vos ves que no hay verde. Entonces, es más difícil o más lento el crecimiento de esa planta. Y eso es fundamental, verlo, captarlo y medirlo, ¿no? Exacto. Sí. Sin duda, esa cantidad de hojas que uno deja como remanente, es fundamental que queden hojas verdes para que la planta pueda captar la energía solar, la radiación, reconvertirla y seguir creciendo y mantener las tasas más altas posibles. Obviamente va a depender también de la temperatura, ¿no? de la humedad, pero bueno, en la medida que uno puede dejarle remanente y hojas verdes para que fotosintetice, la planta y la pastura va a crecer más allá de que las pasturas, sobre todo las leguminosas, tienen la capacidad de almacenar recursos y reservas en la base de su raíz, que después pueden usar para removilizar y crecer. Sin duda, es más lento. El principal fuente de crecimiento es su propia hoja. Es donde se alimenta la planta y engorda, digamos. Cuando vos tomás imágenes satelitales, ¿cuánto tiempo atrás, qué historia vos podés ver de ese lote? Por ejemplo, tenemos una pastura que ya tiene 3 años, vos podés estimar con esa imagen cuánto te produjo esa pastura desde que la sembraste, por ejemplo. Sí, a ver, uno puede usar imágenes satelitales de satélite MODIS, que hay imágenes del año 2000. O sea, uno puede irse para atrás hasta el año 2000 sin problema. Incluso existe también la posibilidad de usar imágenes Landsat, se están haciendo algunos trabajos de armonización, se llama, de series históricas, que hay, creo que desde el año 1986 o 1984, uno podría ir para atrás y hacer estimaciones de cuánto produjo un campo natural, o si uno tiene el dato y la información de qué cultivo, qué recurso forrajero hubo en cada lote desde el año 84, uno podría reconstruir la productividad de ese campo para atrás. Y mientras más historia tenés para atrás, más podés proyectar al futuro con exactitud, ¿no? Exacto. Más, tenés mayor información de la variabilidad y entonces es información re valiosa. Y después, con imágenes Sentinel, que son las Sentinel que las estamos usando actualmente, uno puede ir para atrás hasta el año 2019. O sea, ya tenemos varios años también con imágenes Sentinel. ¿Qué diferencia tiene cuando vos me hablas de Sentinel, de MODIS, de Landsat, son los satélites, sí, ¿no? Correcto. ¿Y qué diferencia tiene usar un satélite? Con esos 3 satélites, que son por ahí los más comunes, los 3 se puede calcular lo que se llama el NDVI. Con esos 3 uno puede calcular y de alguna manera estimar la productividad. Obviamente
tienen pequeñas diferencias, entonces hay que tener en cuenta eso porque hay que hacer intercalibraciones, digamos, hay que hacer algunas modificaciones en las ecuaciones para... Eso lo tenés en cuenta de acuerdo a lo que vos querés ver de cada recurso. Exactamente, sí, por eso. Pero digamos que esos tres satélites, o constelaciones de satélites, uno puede calcular la productividad. Las diferencias que tienen es básicamente en la resolución espacial y temporal. O sea, la resolución espacial me refiero al tamaño del píxel. Por ejemplo, Landsat tiene píxeles de 30 por 30 metros, MODIS tiene píxeles de 230 por 230 metros, o sea, un píxel de 5 hectáreas. Sí. Entonces ahí uno pierde resolución, por ahí hay lotes pequeños que uno no puede captar con ese satélite. Y el satélite Sentinel tiene píxeles de 20 por 20 y de 10 por 10 según el índice que uno quiera ver. Fede, ¿cómo vinieron estas imágenes satelitales, el procesamiento de estas imágenes satelitales y el uso de estas imágenes a cambiarle la vida del productor? ¿En qué crees vos que le cambió la vida al productor? ¿En qué le mejoró la vida? ¿En qué se la simplificó? Es interesante. A ver, yo empecé a familiarizarme con las imágenes satelitales cuando estaba terminando mi carrera, allá por el año 98, 99, donde en esa época había el satélite NOAA, que era uno de los primeros satélites o imágenes que se empezaron a usar, que tenían píxeles de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Imagínate. Era para ver cosas muy a nivel regional, a nivel macro, y esas imágenes ayudaron mucho para empezar a hacer ese tipo de análisis, a empezar a familiarizarse con imágenes satelitales, pero le aportaban poca información al productor, porque no tenías información detallada. Claro. Era más para análisis a nivel regional, a nivel de cambios en el ecosistema, cambios en el uso de la tierra. Bueno, con el paso del tiempo fueron apareciendo imágenes satelitales de mayor resolución espacial y de a poco también con mayor resolución temporal, o sea, con buena revisita, lo que se llama el satélite que da la vuelta alrededor de la Tierra, empezaron a mejorar también eso. Entonces, hoy por hoy, teniendo imágenes satelitales que tienen píxeles de 10 por 10 metros y que pasan cada 2 o 3 días, es una información re valiosa, ¿no? Te permite, obviamente son complementarios, no te resuelven la vida, pero sí te ayudan mucho, te complementan las visitas a campo y te ayudan a tener información que uno no pudiera tener si quisiera, digamos, hacerlo. Te ahorra tiempo. Te ahorra tiempo. Por ejemplo, antes, para saber cuánto crecían las pasturas por los recursos forrajeros, habría que hacer corte con tijera, con un marco, tirar el marco, cortar con tijera, mandar a pesar, secar. Fórmulas matemáticas. Era un trabajo tedioso que hoy ya nadie quiere hacer y hoy podemos hacerlo con imágenes satelitales. Hoy con imágenes satelitales podemos... O sea que lo primero que digamos, se me viene a la cabeza es que te ahorran tiempo y te dan datos más exactos, ¿no? Exactamente. Porque después el corte varía en quién lo cortó, cuánto remanente dejaste en el corte, cómo lo secaste, que el microondas, que el trabajo estufa, tedioso. El lo hacías 2 o 3 veces y después ya nadie lo quiere hacer. El día que cortaste. Y además lo hacía para un potrero. Hoy por hoy con las imágenes satelitales podés tener el dato de tasa de crecimiento para todo un establecimiento. Claro. Antes de recorrer o cuando estás recorriendo ya sabés cuánto están creciendo todos tus recursos forrajeros. Y si en un establecimiento de 10.000 hectáreas tenés que hacer 50.000 cortes. Claro, sería, sí. Claro. Sí, O sea, es una herramienta re valiosa, muy potente y que no solo para ganadería, ¿no? Porque bueno, para agricultura, para hacer mapas de ambiente, para ver la evolución de los cultivos, bueno, muchas aplicaciones que usan para eso y uno puede hacer también, es un complemento de los monitoreos de cultivos, ver dónde hay cosas, partes de lotes donde hay algo que un índice verde inferior, bueno, poder ir a ver ahí qué está pasando, bueno, ayuda un montón, ¿no? Y Fede, estas herramientas las podemos usar en todos los sistemas. Digamos, hay sistemas que se adaptan mejor, se adaptan peor. Digamos, hoy se me ocurre que tenés pastoreos intensivos, pastoreos semi-intensivos, tenés pastoreos extensivos, tenés, bueno, está de moda la ganadería regenerativa.
que también es otro recurso. O sea, ¿se adapta a cualquiera digamos, o tenés que, digamos, esto viene anclado a algún tipo No, a ver, de metodología de trabajo? no, yo creo que no. O sea, yo creo que es una información. A ver, básicamente la información que estamos generando es tasa de crecimiento de un recurso forrajero. Independientemente de si ese recurso es utilizado de una manera tradicional, como quieras llamarlo, extensiva, o un sistema más intensivo, con pastoreo más rotativo, tipo Wasan, o con un sistema más del estilo holístico, regenerativo, como se está implementando bastante. Nosotros tenemos usuarios de distintos tipos de manejo, digamos. Manejos más intensivos, donde tienen parcelas más chicas, entonces la selección porque uno cuando define qué tipo de, digamos, la información que necesita recibir, puede definir el tamaño de la parcela, ¿no? Puede Claro. decir, bueno, yo quiero tener información para un potrero de 100 hectáreas, o quiero tener el detalle de cada parcela de 10 hectáreas, o de 5 hectáreas. Como los píxeles son tan chiquitos, son de 10 por 10 metros, uno puede hilar más fino si quiere. Depende de cuán intensivo quiere manejar el sistema. Y después, un manejo regenerativo, que hace un manejo también más intensivo, con pastoreos con mayor tiempo de descanso y menor tiempo de pastoreo, también necesita saber cuánto crecen sus recursos forrajeros. Así que sí, se adapta. Es una información que puede ser usada por uno u otro sistema, digamos. Sí, es un dato más que ayuda Exacto. siempre, que siempre complementa. Acá tenemos una pregunta de Balta, dice, en pasturas, en su segunda vuelta de comer esa parcela, ¿tienen en cuenta cómo comerla, ya que el animal entra con más kilos ganados y una parcela ya comida una o dos veces, sea cría o recría? Sí, sin duda eso es importante en ese seguimiento que uno tiene que hacer, es tener una idea de cuánto están engordando y cuánto pesan sus animales para ir ajustando la carga, ¿no? La carga uno la define, pero no es estática. Uno la tiene que ir ajustando en función del engorde de esos animales, cuánto van pesando, y cuando dan la vuelta y vuelven a una parcela que está más corta y crece menos, obviamente tienen que tener en cuenta eso para ajustar de ahí la importancia de ese seguimiento que decía de los circuitos, ¿no? Claro, digamos, hoy esa herramienta, la imagen satelital, el NDVI, vino a hacer un balance forrajero instantáneo, preciso, para ayudarte a tomar la decisión. Exacto, sí. A futuro o una decisión inmediata Sí. si te surgió cualquier Sí. inclemencia climática, como Sí. dijimos. Sí, uno va siguiendo la información de la tasa de crecimiento de cada uno de sus lotes o circuitos, como quieran, y va siguiendo por otro lado la evolución del peso de esos animales. Entonces, en función de esas dos variables que van cambiando, vas haciendo los ajustes. Ya sea empezar a suplementar, si hace falta, o si te sobra pasto y los animales y tenés capacidad para recibir más animales, bueno, subir la carga. Bueno, esas son las decisiones que va tomando cada uno en función de los datos que tiene. Por eso, tanto el dato de tasa de crecimiento que nosotros ofrecemos, como el dato de ganancia y peso de los animales, son fundamentales los dos, porque son los dos necesarios para ese balance. Perfecto. ¿Tenés, ya que mencionas esto, ¿tienen algún estimativo de productivamente cuánto impactó implementar estas herramientas en cualquier campo? Usted sé que tienen un montón de hectáreas monitoreadas hoy con imágenes y con forrajer, pero ¿qué impacto productivo Sí, tuvo? Hemos hecho algunas Si querés cuentas. mencionarlo en rentabilidad, en margen bruto, Mira, ese es un tema que es interesantísimo. Es difícil de estimar, pero las cuentas que hemos hecho te permiten, digamos, uno puede estimar que con una carga que esté un 5 o 10% por encima o por debajo de la óptima, o sea, de la que el campo puede soportar, puede llegar a tener tanto, digamos, por sobrecarga o subcarga, estás perdiendo o dejando de ganar entre 10 a 15 dólares por hectárea. Esa es una cuenta que algunas hicimos con algunos supuestos, digamos, por no estimar bien el pasto. Exactamente. Y una cosa que digo siempre con esto, una persona, un administrador con el que trabajo hace muchos años, siempre que hacemos este tipo de análisis, dice, lo más importante de este manejo más intensivo, donde uno conoce más
maneja esa información y sabe cuánto produce, o en caso de agricultura de precisión, cuánto dejas de gastar en un ambiente donde no tenés respuesta. Bueno, lo más importante de cualquiera de esas tecnologías es el mayor conocimiento de tu campo. Eso es lo más importante y yo siempre lo destaco porque es fundamental. Es información que te puede llegar a hacer ganar un poco más de plata o gastar un poco menos, ser más eficiente, pero sobre todo te permite conocer más tu campo. Y eso es invalorable. Yo creo que es fundamental cuando vos conoces bien tu campo, ayudado por estas herramientas y con el trabajo del día a día, el margen de maniobra es más sencillo. Sí. Porque vos sabés hasta dónde puede dar, hasta dónde no puede dar, entonces por ahí, si vos tenés que tomar una decisión drástica, y bueno, tu margen de maniobra va a ser más sencillo, Sí, porque te vas a anticipar a la jugada. Total. Me parece que eso es lo fundamental, y esta herramienta creo que viene a adaptarse a eso. Acá te mandan saludos de Rafaela, una persona que dice que no entiende nada de campo, pero que le interesa la charla. Bueno, a ver, estas charlas están hechas justamente para que todos nos interioricemos el campo, que conozcamos el día a día, el trabajo del campo, y que obviamente que veamos todos que acá se invierte mucho en tecnología, en herramientas, en planificación, en cabeza, en trabajo, y bueno, y mostrárselo a todos, ¿no? El campo está para todos y súmense. Fede, nos quedan unos minutitos, pero está muy interesante esto, sigamos charlando. El uso de imágenes satelitales, y para cambiar un poco de tema, ¿se usa solamente en ganadería? ¿En agricultura también se implementa? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo también lo ves que tiene un impacto positivo como la ganadería? ¿Cómo lo ves? Sí, no, yo creo que sin duda, digamos, está mucho más reconocido el uso de imágenes satelitales y de estos indicadores en agricultura, digamos. Suele pasar... Perdón, te hago un paréntesis. O sea, cuando hablamos de agricultura de precisión, estamos usando tecnología. Al incorporarla en ganadería, ¿es ganadería de precisión? Bueno, sí, algunos les gusta llamar así. Sí, es una forma de ser más preciso en el manejo de la ganadería, que sería una ganadería de precisión. Sobre todo con lo que uno hace después con el dato, ¿no? Claro, sin duda. Eso es lo fundamental. Sí. Si no lo transformás, si el dato vos no lo transformás en información y eso lo usás para actuar, no sirve de nada. Exactamente, totalmente. Pero sí, sin duda que en agricultura está quizás más difundido que en ganadería el uso de imágenes satelitales, que inicialmente cuando empezamos a hablar de agricultura de precisión trabajábamos con monitores de rendimiento y no había muchas más formas de manejar la variabilidad intralote y demás. Hoy con las imágenes satelitales, como te comentaba, de alta resolución espacial y de alta resolución temporal, permite no solo, digamos, poder hacer mapas de ambiente intralote para hacer el famoso manejo de agricultura de precisión o sitio específico, y además hacer un seguimiento de la evolución de los lotes, ¿no? Cómo va cambiando ese índice verde, ese NDVI, a lo largo del ciclo de cultivo, te permite, y cómo varía espacialmente dentro de un lote, ayuda un montón complementa también el seguimiento de esos lotes, ¿no? El monitoreo y los ajustes de esas. Después, otras cosas que son muy interesantes es poder hacer ensayos, y uno puede hacer aplicaciones de ya sea de un fertilizante o de un manejo específico, y poder hacer franjas que después se puedan evaluar con las imágenes satelitales. Hay muchas lo importante es que vas generando algo que dijiste todo al principio, y que me parece que es fundamental. Vas armando la historia de ese lote, y eso te pone los anteojos para ver para adelante, digamos. Lo que te hace es planificar a futuro, te da margen de maniobra, pero también te define cómo podés actuar más precisamente a futuro, ¿no? Esa historia yo creo que es fundamental. Ese mayor conocimiento de tu campo. Si le agregás otra herramienta, digamos, como muestreo de suelo, como digamos, un montón de cosas que hoy tenemos disponibles, creo que es fundamental. Fede, te siguen saludando, te saluda Andrea en TikTok, te saluda de Las Flores, Eduardo, Román, que recién se acopló y nos pregunta si hablamos de agrimensura.
Estamos hablando, Román, más que nada de imágenes satelitadas vinculadas a la ganadería, a la agricultura. Va a quedar grabado después, así que después pueden seguir viéndolo en YouTube. Seguramente mañana va a estar colgado. Pero si te interesa, déjanos en los comentarios y podemos armar algo de agrimensura más adelante. Bueno, Fede, un poco medio para cerrar, contarle a la gente cómo trabaja Forrajer, qué es lo satisfactorio de esta actividad, ya nos contaste un poco vos cómo te involucraste en el tema de las imágenes satelitales, pero promociona un poco las imágenes satelitales, promociona Forrajer. ¿Cómo vos lo ves que impacta productivamente? Ya nos hablaste de cuántos kilos de carne podés perder de no tomar una buena decisión, pero ¿por qué la gente se debería acoplar, unirse a estas herramientas? Yo soy un convencido y un apasionado de esto, entonces soy muy parcial, pero nada, a ver, yo tengo, me parece que es un tema interesante que básicamente es eso, que uno puede contar con información que está disponible de forma muy accesible, inmediata, en tiempo casi real y con buena frecuencia, que permite justamente acompañar en las recorridas y en las tomas de decisiones semanales o quincenales que uno tenga que hacer. Digamos. Es una herramienta más, no digo que sea la solución a todos nuestros problemas, digamos. Es simplemente un dato más que nos ayuda y nos complementa en la toma de decisiones. Uno cuando está recorriendo el campo, ves desde una óptica a la altura del caballo, o a la altura del cuatri o de la camioneta, y tener una mirada desde arriba, desde otra óptica, de otro ángulo, y de una manera objetiva, ¿no? Que siempre mide las cosas de la misma manera, nos ayuda, nos da una información que para mí es muy, muy valiosa. Entonces, nada, yo hace años que la uso para distintas actividades y es un desarrollo que venimos trabajando con la gente de la Facultad de Agronomía, el CONICET, y bueno, también quiero valorar eso porque es esfuerzos que se hicieron en el ámbito académico, sí, público, de investigación de distintas universidades, y del INTA también. Y te aporto algo, también son herramientas que sirven para otras cosas, para un montón de cosas. Es tremendo lo que uno puede hacer con imágenes satelitales. Hoy hablábamos antes de empezar el vivo que podés hasta medir la inclinación que tiene tu campo para saber para dónde van a ir las aguas. Entonces, si tenés que diseñar el sistema de salidas hídricas del campo en un caso de inundación, lo podés planificar. O sea, es muy amplio. Es amplio y hay cada vez nuevas tecnologías que van surgiendo. Esto de la inteligencia artificial que va a aportar muchísimo conocimiento y ayudarnos a analizar toda la información pasada que tenemos, toda la historia que tenemos, ayudar a tomar decisiones y a hacer presupuestaciones o proyecciones de cuánto puede crecer el pasto en los próximos meses. Bueno, hay cosas en las que estamos trabajando que son muy alentadoras y son motivadoras. Y además la incorporación de drones, de otro tipo de imágenes con mayor resolución, con mayor posibilidad de usar en momentos que uno necesita. Hay como se va abriendo un abanico de posibilidades y de cosas para hacer que son interesantísimas. Bueno, Fede, para cerrar un poco esto, contarle a la gente cómo te pueden contactar, cómo te pueden ubicar, dónde estás, a dónde llegás. Bien, sí, nosotros tenemos una página web que es forrager.info, y si no por mi Instagram, que es federicodel.pino. Pronto vamos a tener un Instagram de Forrager, por ahora no lo tenemos, pero bueno, me pueden contactar, bueno, a través de tu página podemos poner tu teléfono. Sí, lo colgamos todos. En la página web ahí están también nuestros contactos y ahí pueden comunicarse vía mail y escribirnos y hacernos las consultas que consideren, que necesiten. Estamos, digamos, abiertos a cualquier consulta. Y seguramente muchos van a seguir preguntando porque se han quedado con dudas. Te vamos a trasladar las preguntas. Genial. Bueno, muchas gracias y un gusto, Facu.
Gracias a vos, Fede. Saludos a todos. Nos vemos.